Mi nombre es Heriberto Bodeant. Soy el obispo que a partir del próximo domingo 18 comenzará su servicio pastoral en la diócesis de Canelones. Curiosamente, vengo recorriendo el mismo camino que en el año 1962 hizo Monseñor Santiago Orestes Nuti, quien llegó a Canelones desde Melo, donde había sido obispo por 1 año y medio. Así pues, yo también vengo desde esa diócesis de la frontera noreste a estos campos, ciudades y playas de la tierra canaria. Vengo de estar casi 12 años en Melo, una diócesis que abarca los departamentos de Cerro Largo y 33. Me moví entonces en un territorio casi 5 veces más grande que Canelones, pero con mucha menos población. Llegué allí con el deseo de aquerenciarme y en gran medida fue así. Y por eso cuesta desprenderse de un lugar donde uno ha echado raíces y ha creado vínculos, de una gente con la que ha compartido penas y alegrías, sufrimientos y esperanzas. Cuesta, pero a mí me enseñaron que uno debe estar siempre disponible, tanto para permanecer en un lugar como para ir allí donde se le envíe. Los obispos somos nombrados por el Papa, pero detrás de ese llamado de la Iglesia yo sigo viendo a Jesús, que me llamó a seguirlo y al que quiero seguir siendo fiel, asumiendo esta nueva misión, respondiendo a este nuevo llamado, confiando en que si es Él el que llama, me dará las fuerzas y las luces para poder realizar lo que me pide. En Melo tuve mucho tiempo a mi lado a Monseñor Roberto Cáceres, de quien fui el tercer sucesor, un obispo que, al igual que Monseñor Nuti, participó de la totalidad del Concilio Vaticano II y que transmitía mucho del espíritu de ese acontecimiento tan importante en la vida de la Iglesia. Monseñor Roberto fue un hombre con una mirada llena de esperanza, que no dejaba de percibir el más pequeño rayito de luz, aún en las situaciones más oscuras y difíciles. De allí vengo, pero la idea de este primer espacio que compartimos era presentarme, tanto para mis hermanos y hermanas en la fe, como para los vecinos y vecinas todos del departamento al que ahora paso a pertenecer. Yo nací en Río Negro, en la ciudad de Jung. Mi padre, nieto de un emigrante francés, cuya esposa, según la tradición familiar, era india, charrúa. Mi padre era un hombre que conocía diferentes oficios, pero al que yo vi siempre dedicado a las bicicletas. Armaba, vendía, reparaba. Mi madre, española de nacimiento, asturiana, llegó a Uruguay con 12 años. Nunca regresó a su tierra natal, pero siempre la recordó con gran cariño. Ella fue nurse, o como se dice hoy, licenciada en enfermería, y trabajó más de 40 años en salud pública. Soy el mayor de 4 hijos, tengo una hermana y 2 hermanos. En Jung recibí mi educación primaria y secundaria. Recuerdo de niño haber vivido los festejos del bicentenario del nacimiento de Artigas, 1964. Yo estaba en 4º año de escuela. Desde niño participé en la vida parroquial. El párroco de mi niñez fue el padre Domingo Oviedo, de quien se debe acordar alguna gente de Los Cerrillos, porque fue allí donde él pasó los últimos años de su vida y de su servicio sacerdotal. Terminado el liceo, me fui a Paysandú, que queda muy cerca, a estudiar magisterio. Participé en las misiones sociopedagógicas en las que los estudiantes visitábamos escuelas rurales y allí prestábamos distintos servicios. De regreso en Jung, ya recibido, comencé a trabajar en la enseñanza pública, primero en secundaria como adscripto y luego en primaria.
Estudié por esa época profesorado de historia, un poco a los ponchazos, con clases nocturnas en Paysandú, con exámenes libres. Vivíamos los años de la dictadura con todas sus restricciones. En la parroquia de mi pueblo yo encontré un espacio de libertad, un lugar donde se respiraba otro aire y se nos abrían horizontes que nos permitían soñar con un Uruguay diferente. En esa vida parroquial, en la pastoral juvenil, en las conversaciones con los sacerdotes, fui descubriendo mi vocación, un llamado que sentía en mi interior y del que no hablaba con nadie, hasta que una pregunta de mi párroco lo hizo aflorar y todo un proceso se desencadenó. En 1980 ingresé al seminario en Montevideo. Durante los primeros 3 años fui los fines de semana a la parroquia de Paso Carrasco, donde estaba el padre Lucio Escolar, con quien llegamos a tejer una amistad que hasta hoy perdura. Y conocí también allí a Monseñor Nuti en una visita pastoral a la comunidad. Entre mis profesores de aquellos años estuvo Monseñor Alberto Sanguinetti, y también hice cursos en el oficio catequístico de Montevideo, cuyo director era Monseñor Orlando Romero. Eran el padre Sanguinetti y el padre Romero. El 27 de septiembre de 1986 fui ordenado sacerdote en la parroquia de mi pueblo. Entré a formar parte del clero de la diócesis de Salto, la más extensa del país, y la fui conociendo de a poco, sobre todo por mi servicio como asesor de la pastoral juvenil. Como sacerdote empecé en fraiventos, ayudando a curas veteranos que me orientaron mucho en aquellos primeros tiempos. Estuve en las visitas al Uruguay de San Juan Pablo II, la última de las cuales culminó precisamente en Salto. A comienzos de los 90, nuestro obispo decidió enviar a algunos sacerdotes a hacer estudios en el exterior y a mí me tocó ir a Francia por 2 años con el apoyo de sacerdotes franceses que habían estado en Jung. Fue una experiencia que me marcó mucho, no solo por la formación académica, sino por el encuentro con una iglesia diferente, con otros enfoques y acentos, con una rica historia y tradición y al mismo tiempo con una importante búsqueda de respuestas a los problemas del mundo y de la iglesia en el presente. Y de regreso pronto me encontré como párroco en Sagrado Corazón de Jesús en Paysandú. Y de esa parroquia y de la de Jung, que tiene el mismo patrono, me regalaron esta cruz que suelo llevar, que tiene al centro el corazón de Jesús. Y siempre pienso que este corazón está aquí para recordarme las palabras de un santo muy querido por los sacerdotes diocesanos, San Juan María Vianney, el santo cura de Ars, que decía: un buen pastor, un pastor según el corazón de Dios, es el tesoro más grande que el buen Dios puede conceder a una parroquia y uno de los dones más preciosos de la misericordia divina. Hoy, como obispo, cada día le pido al Padre Dios que me ayude a ser ese pastor según el corazón de su Hijo Jesús, ya no para una parroquia, sino para una comunidad mucho más grande que me pide ensanchar mi propio corazón. Después de 11 años de párroco en Paysandú, en 2003 llegó a mi vida otro llamado. San Juan Pablo II me nombró obispo auxiliar de Salto y así fui el colaborador inmediato de Monseñor Daniel Gil Zorrilla y luego de Monseñor Pablo Galimberti. Recorrí mucho la diócesis, empecé por los rincones más alejados de los departamentos de Artigas y Salto, en los límites con Tacuarembó. Años después, viajando de Melo a Salto, volví algunas veces a pasar por esa ruta, la ruta 31, desde donde salían para los costados los caminos hacia los numerosos pueblitos, algunos de sonoros nombres guaraníes,
como Carumbé, Arerumboá, con sus pequeñas comunidades que recibían muy de tanto en tanto la visita de un sacerdote, pero que siempre se alegraban cuando llegaba. En 2009, la sorpresa, Benedicto XVI me envió a Melo y allí marché entre arachanes y olimareños. Desde el comienzo busqué visitar y conocer ese mundo fronterizo nuevo para mí. Y así se fueron creando los vínculos que, no se van a borrar del corazón. Y ahora, Canelones con el Uruguay en pandemia, de verdad, en pandemia. Cuántas dificultades, cuántos acontecimientos dolorosos estamos viviendo, pero también con esperanzas en la vacunación, pero también en los signos de solidaridad que han surgido hacia quienes están sufriendo o pasando necesidades. Y en medio de todo esto, la buena noticia sigue siendo Jesucristo. Cuando lo contemplamos crucificado, vemos hasta dónde llega el amor de Dios por nosotros. Cuando lo contemplamos resucitado, especialmente en este tiempo de Pascua, vemos el horizonte de la vida eterna abierto y ofrecido a toda la humanidad. En la Pascua de Cristo se muestra el paso al que está llamada la humanidad entera, paso de la muerte a la vida de Dios. La vida eterna no es opio ni ilusión, es esperanza, es la esperanza de resucitar con Cristo, la esperanza que da sentido a la vida y a la historia de la humanidad, porque nos da un fin que está más allá de nuestros mayores logros humanos siempre perecederos, el fin de compartir nada menos que la vida divina, la vida misma de Dios. Lo que más quisiera poder hacer en este momento sería salir a recorrer todo Canelones, encontrarme con su gente, y algo de eso se va a poder hacer, pero mucho más despacio de lo que yo quisiera, y lo vamos a hacer con toda la prudencia que hoy necesitamos. Por eso espero que de esta forma, por estos medios de que disponemos hoy, podamos ir encontrándonos. Les agradezco su atención, cuídense mucho, cuidémonos unos a otros, que el Señor los bendiga y hasta pronto si Dios quiere.